Actualizamos la información respecto de lo que ocurrió durante la jornada de ayer en Venezuela, ¿no? Un martes, segunda jornada después de la elección del domingo, en la cual el Consejo Nacional Electoral brindó un primer y único reporte hasta aquí con los resultados electorales que daba por ganador por poco más del 51% a Nicolás Maduro, y de hecho así fue proclamado al día siguiente por el mismo organismo. Esto generó una serie de protestas y manifestaciones que se fueron incrementando, y una situación que se fue tensando también durante la jornada de ayer, con participación y presencia masiva en las calles, tanto de la oposición como desde el oficialismo. Hubo denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales de al menos unas 11 personas que murieron en el contexto de esas protestas, con 132 arrestos verificados, según lo que planteaba Foro Penal durante la tarde del día de ayer. También se mencionó que entre las víctimas había un militar que había muerto por disparos de los manifestantes en el estado de Aragua. Hubo un informe de la Fiscalía, un informe preliminar, que habló de casi 750 personas detenidas en este contexto, en las cuales había 48 policías y militares que habían resultado heridos. Se presentó de estas cifras en el contexto de la investigación de un intento de golpe de Estado, que fue el eje básicamente de los distintos discursos de integrantes del oficialismo que se manifestaron durante las apariciones de Maduro en la Asamblea Nacional y en algunas otras intervenciones mediáticas. Vamos a escuchar un momento de el discurso de Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores, haciendo responsable a González Urrutia, el candidato de la oposición, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad, una banda. Bueno, esto es parte de lo que decía Maduro. Ahí estamos con un tema porque estamos por conectarnos con una entrevista con Venezuela, y allí el audio que vayamos en todo caso por teléfono o por alguna vía tradicional para resolverlo. ¿Sí? ¿Estamos en línea? Sí, a ver, Oliver, ¿me escucha? Buen día. Ahí no lo estoy escuchando yo. Oliver Rivas es con quien nos estamos comunicando, es un diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, para poder actualizar esta información que veníamos comentando. Vale mencionar también que a nivel internacional ayer hubo una conversación, como estaba prevista, entre los presidentes de Brasil y de Estados Unidos, donde emitieron un comunicado conjunto en el cual pedían la difusión de las actas por parte del gobierno de Venezuela, y después declaraciones del propio Lula, donde decía que era un proceso normal y tranquilo, donde todos tenían la obligación de reconocerlo en base a la información que vayan proponiendo las partes, y en todo caso la justicia debería resolver. Oliver, ¿me escucha? Buen día. Sí, te escucho. Ahora sí, ¿qué tal? Gracias Buen día. por Saludos. atendernos. Bueno, Gracias a ustedes. comentábamos que usted es diputado por el oficialismo, por el Partido Socialista Unificado de Venezuela en la Asamblea Nacional, y nos interesaba lo que nos puede aportar respecto de cuál es la situación en este momento en su país. Sí, mira, efectivamente ha habido una situación eh, de conflicto generada fundamentalmente por el llamado a protestar eh, por el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales que dan a Nicolás Maduro como ganador. Eso, por supuesto, bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, básicamente, que han desconocido los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, sobre esa base hay muchas posiciones, ¿no? La posición que mantenemos desde el Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar, por el cual yo soy diputado, es, por supuesto, respaldar al Poder Electoral, que es la única instancia oficial que tiene la potestad de emitir resultados de las contiendas electorales, y así ha sido una tras otra en los últimos 25 años, más de 31 eventos electorales, y por supuesto cerrarle el paso a los llamados a la violencia, al desconocimiento del Estado de Derecho, porque hasta ahora ese reclamo que hace Edmundo González y sobre todo María Corina Machado, como líder de ese sector, que es un
sector de la oposición, es un pequeño sector de la oposición. Recordemos que la oposición participó en este evento con más de 9 candidatos. Sin embargo, este sector en particular ha declarado, incluso antes de las elecciones, que si Nicolás Maduro ganaba, era motivado a un fraude electoral. Recordemos que además el derecho procesal, ¿verdad?, establece como principio que quien alega algo debe probar. No es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que probar los resultados que anunció el mismo día de las elecciones. Es la persona que está declarando que hay fraude quien tiene, por supuesto, el derecho de impugnar los resultados electorales toda vez que se publiquen. Según lo que establece nuestra Ley Orgánica de Procesos Electorales, tenemos un margen de 30 días, eso está en el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que está así desde el año 2009, no la acabamos de aprobar, por si acaso, ¿verdad? Tenemos un margen de 30 días para la publicación de los resultados y entonces la oposición puede impugnar esos resultados si considera que no está de acuerdo. No es mediante llamados a la violencia, no es mediante el desconocimiento de la institución y del poder electoral. Oliver, y más allá de ese plazo de 30 días, ¿por qué no se apura la entrega de esos datos, teniendo en cuenta que se habilita este argumento de la oposición, una situación que se va tensando cada vez más, ¿no? Quedó ese único reporte con un 80% de los votos y un resultado que, por ejemplo, no advierte cómo ocurrió la votación en el resto de los estados y condiciona también el posicionamiento de distintos países de la comunidad internacional, ¿no? Ciertamente, el presidente Maduro el mismo día de las elecciones denunció un ataque cibernético al sistema electoral que no pone en riesgo los resultados, que no altera, digamos, los resultados, pero que sí ralentizó de gran manera la transmisión de los mismos y evidentemente eso ha sido uno de los factores. El otro de los factores ha sido el ataque a la misma página web del Consejo Nacional Electoral. No obstante, como bien decía, la ley da ese margen de tiempo. Yo quiero recordar dos cosas que me parecen sustanciales a la hora de valorar el plazo en el que se emiten los resultados. Una, que no es la primera vez que la oposición venezolana llama a desconocer los resultados. Ha sido la constante desde el año 2004 que se realizó el referéndum revocatorio que ratifica a Hugo Chávez en su mandato. El mismo presidente Nicolás Maduro, cuando se enfrentó en el año 2003 con el candidato opositor Enrique Capriles Radonsky, tuvo que aceptar la exigencia de una auditoría del 100% de los votos, porque este sujeto desconoció los resultados, llamó a su gente a las calles, eso ocasionó 14 personas muertas, dicho sea de paso, y se hizo la auditoría. ¿Qué pasó? Salió Nicolás Maduro reconocido como ganador después de un mes de auditoría rigurosa de cada uno de los votos e incluso amplió el margen de votación. Pongo otro ejemplo. En Estados Unidos nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, los votos que se hacen a través de correos electrónicos se contabilizan y un mes después, si acaso, es que se totalizan. Sin embargo, hemos visto cómo muchos de los candidatos han sido proclamados presidentes de esa nación mucho antes de contabilizar esos votos y no pasa nada. O sea, que lo que aquí hay realmente, y que es lo que motiva esa protesta, sin negar que obviamente la emisión de los resultados finales, ¿verdad?, por región, municipio, parroquia, y la publicación de resultados en la página web, obviamente va a aliviar las tensiones, pero nosotros consideramos que lo que está de fondo no es eso, lo que está de fondo es el desconocimiento anunciado de los resultados y del poder electoral mismo. Mal puede un candidato o candidata, ¿verdad?, sabiendo además cuáles son los plazos que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, entonces al día siguiente llamar al desconocimiento de los resultados, además asumir la prerrogativa de proclamar a la candidatura, ¿verdad?, que está enfrentada a la de Nicolás Maduro, pero además suplantar, usurpar la función del poder electoral. Eso aquí y en la Conchinchina es un delito, por si acaso. Sin embargo, bueno, son cosas que se están dando sobre la marcha. Yo estoy seguro que a la brevedad el Consejo Nacional Electoral emitirá los resultados y lamentablemente anticipo que seguramente también María Corina Machado va a salir a desconocer
lo que publica el Consejo Nacional Electoral, porque además se dio la tarea de publicar unas actas de escrutinio que tiene ella y que tienen todos los demás partidos políticos que participaron en estas elecciones. Son solo ellos los que han declarado fraude. El resto de los candidatos opositores, por ejemplo, no lo han hecho, ¿verdad? Teniendo las mismas actas de escrutinio, y con esas actas de escrutinio, entonces pretende suplantar la función del órgano electoral. Dicho sea de paso, para informarle, en Venezuela nunca se han publicado actas electorales, sencillamente se publican los resultados en la página web. Y siempre es, digamos, con un tiempo de varios días posterior a la elección. Solo en este caso, debido a ese llamado irresponsable, es que entonces entramos en un clima de tensión que exige que se publiquen con prontitud, cosa que efectivamente se va a hacer. Lo ponen entonces en términos de un proceso que estaba planificado y desplegado con anticipación a la fecha de la elección, digamos, y ahí ¿qué ponen en la responsabilidad sobre Urrutia y Machado en particular, o a qué otras fuerzas señalan? Mira, creo que hay también poderes fácticos en el mundo que están detrás de esa lamentable apuesta aventurera. Por ejemplo, no podemos dejar por fuera al empresario multimillonario Elon Musk, que por cierto, creo que tiene un buen potencial en el uso de la industria de redes sociales y la industria cibernética y digital. Y días antes, hizo público su apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, ¿no? Cosa que además nosotros, en particular como venezolanos y venezolanas, tampoco es que estemos esperando, pero bueno, eso manifiesta que no es cualquier sujeto, no es un actor político X, ¿no? Es nada más y nada menos que Elon Musk. Pero también hemos visto, por ejemplo, cómo figura de la talla del presidente de Argentina, Javier Milei, que bien sabemos tiene nexos con partidos de ultraderecha en todo el mundo, se manifestó también con antelación en apoyo al candidato González Urrutia. Hemos visto también cómo hay un consenso a nivel de la industria mediática que prácticamente criminalizó cualquier resultado que no fuera la victoria de González Urrutia. Es decir, negó completamente la posibilidad de otro resultado. Y nosotros hemos visto encuestadoras, más de 2 encuestadoras, que daban la posibilidad, incluso algunas de oposición, que fueron entrevistadas en medios digitales como NTN24, ¿verdad? Luis Vicente León, que es presidente de Data Analysis, que es una encuestadora que históricamente ha favorecido a la derecha, y le preguntaron si había la posibilidad de que Maduro ganara, y este dijo que efectivamente en determinadas condiciones donde el voto opositor no fuese proporcionalmente alto, ¿no? Que había la posibilidad de que con la movilización electoral que aseguraba el chavismo ganara Maduro, que es exactamente lo que sucedió. Entonces, lo demás forma parte para nosotros, de una conjura orquestada entre esos poderes fácticos, el poder económico, algunos voceros políticos como Milei o partidos de ultraderecha, ¿no? Los expresidentes y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que también pretendían venir a opinar en las elecciones sin haber sido invitados como veedores ni acreditados, y bueno, finalmente la industria mediática. Y eso nos parece que no es la primera vez que se hace. Vimos el caso, por ejemplo, del golpe de Estado en Bolivia, siguió los mismos pasos. El desconocimiento de los resultados electorales, no dieron tiempo en Bolivia ni siquiera de que terminaran de llegar los votos que venían de las provincias, cuando ya había una insurrección en la calle apoyada por un pequeño sector de la Fuerza Armada boliviana. Vimos también en la elección con la que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ganó con más del 60%, dobló prácticamente a su contrincante, también candidata de la ultraderecha, como esa candidata de la ultraderecha ya se había hecho, se había proclamado prácticamente ganadora de los comicios electorales antes de que el órgano oficial diera los resultados. Y eso además apoyado precisamente por la industria mediática. De manera que no estamos viendo nada de nuevo. Estamos viendo la revisión de esas tácticas, de esas acciones para desconocer los resultados, donde las fuerzas progresistas o las fuerzas populares de determinados países
tienen la posibilidad de triunfo. Y eso, por supuesto, el pueblo venezolano, la mayoría que apoyó a Nicolás Maduro, no va a permitir que se dé con sangre. Están escuchando a Oliver Rivas, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Polo Patriótico. Oliver, ¿qué características tuvo el proceso de sanciones económicas, o tiene todavía, y de qué manera ha impactado en la población en los años previos a esta elección? Mira, tremendamente, que creo que eso es otro de los factores que hay que analizar. A nosotros prácticamente, digamos, nos lleva el mismo periodo establecido en la Constitución a estas elecciones presidenciales en condiciones de real desventaja. De real desventaja porque estamos viendo a una figura, digamos, contendientes a nivel electoral frente a Nicolás Maduro, que no solo llamaron a sanciones, sino que además no tienen que asumir diariamente la administración de gobierno y afrontar los efectos de las sanciones o mal llamadas sanciones del bloqueo criminal contra el país y el ataque económico, la persecución financiera, que en los últimos 10 años nos llevó a situaciones muy delicadas. Nosotros ahora mismo venimos recuperándonos del desabastecimiento. Tenemos 97% de abastecimiento en los establecimientos comerciales, además de un programa de alimentación bastante robusto que llega a 7 millones de venezolanos. Pero en épocas, digamos, muy cercanas, como 2016, 2017, llegamos a tener un pico de déficit nutricional cercano al 35%. Eso hoy día está por el orden del 6%. Hemos logrado recuperarnos. Teníamos una hiperinflación generada además por la falta de ingresos en divisas, porque nos quitaron prácticamente el 99% del ingreso nacional. Yo creo que eso es una cifra que hay que hacer consciente. El 99% de nuestro ingreso fue bloqueado, fue saboteado. ¿Okay? Ahí específicamente son las exportaciones petroleras. Claro, por la imposibilidad de comerciar con nuestro petróleo y, por supuesto, también de adquirir otros insumos para la producción petrolera, incluso para la refinación del mismo petróleo, para obtener combustible para el país. Eso casi nos lleva a una crisis. Afortunadamente contamos con países aliados y eso no sucedió en plena pandemia. Pero en plena pandemia también nos confiscaron recursos para adquirir vacunas a través del protocolo COVAX. Toda esa situación la vivimos. Entonces llegamos al 2024 con todo ese trazo de perjuicios serios a la economía del país y por supuesto eso afecta fundamentalmente el ingreso familiar, los salarios. Ahora, te puedo decir, en el año 2018, en junio, el ingreso mensual de un trabajador estaba por el orden de 0,5 dólares. El presidente Maduro logró que este año estuviese por el orden de 130 dólares. ¿Sí? A través de los bonos del sistema PATA que llegan directamente a cada uno de los venezolanos y venezolanas, y adicionalmente un sistema de bonificación para personas en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, madres sostén de hogar, y un sinfín de programas que son parte del llamado salario social, ¿no? Sin lo cual, obviamente, no se entiende la dimensión de protección del Estado venezolano. Pero aumentamos 26.000% en estos últimos 6 años, gracias al esfuerzo de recuperación económica que además hoy nos pone, según el Fondo Monetario Internacional y la misma CEPAL, como el único país del continente que se proyecta con crecimiento de más del 4% del PIB al cierre del 2024. ¿Ok? No ha sido fácil, pero evidentemente es una pelea desigual. No es lo mismo ir a elecciones, ¿verdad? Solo cuestionando un gobierno que siendo gobierno y teniendo que paliar la situación social, cabalgar sobre toda esta serie de ataques, superarlos, trascenderlos y con una planificación estructurada lograr los niveles de recuperación económica que hemos tenido. Y en lo que hace a la vida cotidiana, por ejemplo, nos contaban en estos días la situación de maestros que tienen salarios muy bajos, que buscan actividades para complementar el ingreso de alguna otra manera, que eso derivaba de alguna forma en cierta privatización, entre comillas, de la actividad educativa, o por poner simplemente un ejemplo, y viendo también la contracara de lo que significa la cantidad de venezolanas y venezolanas que han decidido dejar el país. ¿Qué
¿qué visión tiene, habiendo transcurrido 25 años de Revolución Bolivariana? Mira, no solo la educación fue afectada con las sanciones y los efectos de las sanciones, ¿no? Que no es un dato menor, es el dato determinante. Si bien hay otros factores que pueden condicionar, definitivamente es el dato determinante de la situación. Los servicios públicos, el salario, efectivamente en el sector educativo afectó a maestros y maestras de la educación pública, que creo que además es el objetivo, o sea, poder atacar todo el sistema de atención pública que garantiza el Estado, también con la salud. Ahora, eso, insisto, no está en la situación en la que estaba en 2018. Ha venido un proceso franco de recuperación. El presidente logró por la vía de lo que llama un bono de guerra económica y un bono de alimentación, poder reivindicar ese ingreso que estaba en 0,5 a $130, es decir, el 26.000% en los últimos 6 años, un paso bastante acelerado, además de otro sistema de protección que puede coincidir en una misma familia con varios ingresos, de manera que la situación no es la misma que teníamos, sin negar que obviamente eso afecta, por supuesto, la participación del maestro y la maestra. Ahora, este es un gobierno que no ha dejado, por ejemplo, de invertir en la educación pública, toda vez que a través de las brigadas comunitarias, con apoyo de la Fuerza Armada, ha invertido en infraestructura, en remodelar no solo las escuelas, los liceos, sino también las universidades, como la Universidad Central de Venezuela, que además ustedes pueden incluso en algún momento buscar imágenes en internet. Son obras que han sido supervisadas porque además es patrimonio de la UNESCO, nuestra Universidad Central de Venezuela, ubicada en Caracas y en estados cercanos, algunos núcleos, lo mismo que otras universidades públicas. Es decir, no ha habido abandono. Lo que se ha habido, obviamente, es el impacto de un bloqueo que está dirigido a anular la garantía de los derechos para la mayoría, porque efectivamente quien depende de eso son las grandes mayorías trabajadoras. Ahora, ha parado la educación pública en Venezuela. Nosotros no hemos tenido un paro de maestros, no hemos tenido un paro ni una huelga de maestros en Venezuela, cosa que sí vivimos quienes estudiamos en los años 90 antes de la llegada de este gobierno. Y eso también es un indicador de algo. Que hay molestias, que hay inconformidad, bueno, con toda razón. Aquí nadie está conforme con todo el impacto que ha generado este cerco económico contra el país del cual además queremos salir. Y estamos saliendo. Ahora, hay una gente que está apostando a eso y hay otra gente que no le está apostando a eso. Que incluso en pleno proceso electoral, en plena campaña electoral, amenazaba con seguir solicitando sanciones. Estoy hablando de María Corina Machado. Entonces, la mayoría, independientemente de que prefiera a Nicolás Maduro en la presidencia, sí apuesta a la recuperación del país, a la estabilidad, a la paz. No le apuesta a las sanciones. Y eso es uno de los 5 consensos a los que nos convocó Nicolás Maduro, que es el rechazo al bloqueo contra el país, sobre lo cual coincide la mayoría. Oliver, una última. La oposición está denunciando el resultado de las elecciones, ha llamado a estar movilizado, denuncia también violaciones a los derechos humanos. Ayer el oficialismo convocó también a la presencia en las calles, a una movilización masiva el próximo sábado. ¿Qué ve en el corto plazo? ¿Cómo se sale de esta situación? Mira, la verdad, ahí hay 2 cosas importantes. Una, lamentablemente, el llamado de la oposición no ha sido solo a la movilización. Eso todavía es bastante tibio para calificar una situación de violencia en la que se persiguió gente, en la que lincharon personas en la calle, en la que han quemado sedes de farmacias que el Estado ha garantizado en sectores populares para que la gente acceda a medicamentos de bajo costo, instalaciones de programas de alimentación en los sectores populares. Es decir, ha habido toda una obra de terrorismo, ¿no?, de persecución de aquel que medianamente se le relacione con el chavismo, que lo que intenta es proscribir justamente el apoyo a Nicolás Maduro, ¿no?, generar miedo en la población, terror, y incluso hemos visto actos de vandalismo en medio de esas protestas donde hay bandas que han básicamente robado
motocicletas de una tienda de venta de motocicletas en un sector del centro de la ciudad. Eso no tiene nada que ver con actas de votación, eso no tiene nada que ver con procesos electorales, eso es sencillamente el resultado de un llamado irresponsable a la violencia con sectores que nosotros presumimos que algunos, bueno, pueden suscribir esas acciones, lamentablemente, pero otros muy seguramente tienen algún tipo de beneficio económico alrededor de eso. Y sobre eso prevenimos a la opinión pública porque han rodado cualquier cantidad de falsos positivos sobre esas situaciones. Incluso videos que hemos venido desmontando donde aparece gente tendida en las calles y bueno, hemos logrado registrar cómo esa gente, ¿verdad? Milagrosamente, 5 minutos después se monta en una motocicleta y se va con el equipo con el que estaba grabando ese video, ¿no? A ese nivel. Hemos visto falsos llamados de personas disfrazadas de militares que se presentan como tropa profesional diciendo que ellos están llamando porque hoy van a respaldar las acciones, que es el día en el que la gente tiene que salir. Cosas como esas hemos visto. Nosotros, como no es la primera vez que enfrentamos esta situación, obviamente nos hemos curtido en tener lo que diría el presidente Nicolás Maduro, calma, cordura, nervios de acero, máxima conciencia y máxima movilización. Y eso es lo que vamos a aplicar de acá en adelante, no para caer en provocaciones, no para provocar tampoco, ¿verdad?, al factor contrario, sino para poder respaldar y sostener la paz de la nación, que es lo que nos ha tocado los últimos 25 años. Insisto, esto no es nuevo. Desde que Hugo Chávez ganó la presidencia, estos sectores se encargaron de desconocer, dieron un golpe de Estado, fueron un revocatorio donde perdieron y acusaron de fraude, llamaron a un paro petrolero donde perdimos más de 10.000 millones de dólares en la industria porque la boicotearon. De ahí hasta lo que hemos visto ahora con las llamadas sanciones y bloqueo, y otra vez el desconocimiento y la acusación de fraude sin tener y presentar alguna prueba. Y sin además los procesos y procedimientos que establece la ley, como es la impugnación a la que tienen derecho. Eso no lo han hecho, por ejemplo, y seguramente cuando se publique el resto de los resultados en la página del CNE tampoco lo van a hacer. Pero bueno, esperemos que entren en cordura y ya es hora de que el país se encauce hacia lo que quiere la mayoría. El respeto a la mayoría es el respeto a la paz, el logro de la estabilidad y la recuperación económica, que es lo que necesitamos. Oliver, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí estaba Oliver Rivas, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Polo Patriótico, bueno, ampliando un poco el contexto y su opinión respecto de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos algunas declaraciones de observadores internacionales sobre el proceso de elecciones en Venezuela, donde se felicita al pueblo venezolano por la realización de este proceso democrático, se reconoce el valioso trabajo del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, que le garantizó la realización de las elecciones. El tercer punto reconoce además la solidez del Consejo Nacional Electoral y la entrega de los resultados, y felicitan a Maduro y al Gran Polo Patriótico por la contundente victoria. Y llaman por último a la comunidad internacional a respaldar el proceso democrático venezolano y condenar los intentos de desestabilización y violencia. Esto está fechado en el día de ayer y el título ahora es respecto de la misión de observación electoral del Centro Carter, donde ahí la visión es distinta. Advierten que la elección no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática, que no se pueden verificar o corroborar la autenticidad de los resultados. Por esto que piden de la publicación de las actas que recién el diputado planteaba se van a estar publicando dentro del margen de estos 30 días y dice el Centro Carter, el hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales, como algunas de las líneas de este reporte que está circulando en este mismo momento. La Más Médula Libros, Alsina 155, local 22.